A comenzar la tercera clase, por favor. Les voy a compartir la pantalla ya. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. ¿Ya se escucha bien? No hay problemas, ¿no ve? Con el audio. Sí, doctor, se escucha. Ya me voy a poner el micrófono por si acaso. Entonces vamos a comenzar esta clase que es lesiones digestivas producidas por cáusticos. Es un tema corto pero importante porque es muy frecuente en el mundo y en nuestro medio. Ya constituye el 5% de accidentes domésticos, ¿no? 50% de los casos pueden llegar a producir lesiones severas, moderadas a severas en el esófago y en el estómago. Y pueden llegar a producir una estenosis esofágica parcial o total. Los lugares más afectados son el esófago y el estómago y generalmente afecta a niños, adultos con trastornos mentales, personas que están en estado de ebriedad y que cometen imprudencias, ¿no? En los niños la ingesta de los cáusticos es accidental. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué son los cáusticos? Son lesiones ácidas o álcalis que se ingieren de manera voluntaria, de manera con fines eh, de suicidio o de manera accidental, ¿no? Son sustancias que se ingieren y luego vamos a ver ya desarrollar cuáles son estas. En los adolescentes y adultos la ingesta generalmente puede ser por suicidio o por estar en estado de ebriedad y por una confusión, ¿no? 50-80% de los casos afecta a los niños y un 50% se presenta a 30 años. Esto también es muy, muy penoso, ¿no? Debido a que muchas personas dejan descuidados a los niños y dejan, por ejemplo, los productos de limpieza sin etiqueta o lo colocan en otro envase y el niño, porque cree que es un jugo o una gaseosa, empieza a tomar ese líquido y puede llegar a producirse una lesión esofágica. Es más frecuente en países desarrollados. La sosa cáustica o lejía de sosa es el más ingerido de todos, debido a que se parece al azúcar, es una sustancia blanca, por eso se confunde mucho con esta. Los ácidos son menos accesibles porque generalmente se encuentran en otro tipo de sustancias y los intentos de suicidio solo se dan generalmente en los adultos o en problemas psiquiátricos, ¿no? Que ingieren sustancias cáusticas. Entonces, cuanto mayor es la higiene y la limpieza en el hogar, tanto mayor es el riesgo esófago, debido a que, como vamos a ver, casi en un 90% de las sustancias que se utilizan para la limpieza y la higiene del hogar están presentes los cáusticos. Como podemos ver acá, tenemos los álcalis, que pueden ser la sosa cáustica, que es el óxido de sodio con un pH de 14, el hidróxido de potasio, de amonio, de sodio, así vamos bajando, ¿no? Y vamos viendo el pH, los pH que son muy altos, ¿no? Entonces vemos que estos productos de limpieza nosotros generalmente manejamos esto, ¿no? En la limpieza de los baños, la cocina, etcétera, ¿no? Para destapar caños generalmente se utiliza esta sosa cáustica para destapar los fregaderos, ¿no? De los
donde se lavan los platos, etcétera. No es tan accesible como se comentaba anteriormente los ácidos, que generalmente se encuentran en los líquidos de la batería, ¿no? Ahí tenemos el ácido sulfúrico con un pH de 1 y otros ácidos, ¿no? Como el ácido clorhídrico, oxálico, ¿no? Que puede ser también componente de esta sustancia o de otras, ¿no? Que sirven para otras, que tienen otros fines en realidad, ¿no? Pues, como pueden ver acá, el líquido de la batería está guardado en, ¿qué se llama? En una botella de plástico que no tiene ninguna identificación y que tiene esa tapita que uno podría fácilmente confundirla con agua, con alguna otra sustancia y beberla, ¿no? De manera accidental. ¿Qué mecanismo de lesión producen los álcalis? Generalmente llegan al esófago, al estómago, pueden llegar a producir una necrosis de licuefacción, ¿no? Una severidad mayor severidad en la quemadura, debido a que el esófago normalmente tiene un pH alcalino, ¿ya? Entonces va a incrementar más el pH esto y va a producir un daño, ¿no? Una necrosis de licuefacción. Generalmente los álcalis cuando llegan al estómago se van a neutralizar con el pH ácido del estómago, ¿no? Entonces el daño no va a ser mucho. En el caso de los ácidos, cuando se produce un daño, el daño se produce una necrosis de coagulación y estos generalmente van a dañar más al estómago, ¿no? Entonces, generalmente cuando estos llegan, los ácidos llegan al estómago, igual van a producir una disminución del pH, ¿no? Un incremento del ácido en el estómago y va, el daño va a ser más severo en el estómago y no va a ser tanto en el esófago, pero sí por la proximidad y el paso, obviamente va a tener una repercusión también que no es tan importante como en el estómago, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan la gravedad de la quemadura? El móvil de la ingesta, ¿no? Ya sea esta sustancia líquida, sea en forma sólida, en polvo, etcétera, ¿no? La concentración es muy importante, la forma física del cáustico en que está entrando en líquidos, en gel, en polvo, etcétera, ¿no? ¿Qué cantidad más o menos ha ingerido en el cáustico? Estas son cosas que hay que preguntar en la anamnesis, ¿no? Y en lo posible siempre hay que tratar de que traigan el envase para ver la concentración y todas estas cosas, ¿no? Generalmente algunas personas en estado de ebriedad o que quieren suicidarse, generalmente llegan a ingerir, digamos, un líquido de batería, por ejemplo. Pero cuando sienten la quemadura en la orofaringe, generalmente lo suelen escupir, lo suelen vomitar. Entonces, es muy importante preguntar, ¿no? ¿Qué cantidad, qué ha sentido en ese momento, si ha llegado a vomitar o si ha ingerido realmente una cantidad importante, ¿no? Algunas personas ya no tienen el chance de vomitar, entonces van a ingerir una cantidad importante y lamentablemente no es una forma, eh, como les digo, no es una forma de suicidarse de las mejores, porque como vamos a ver, esto trae consecuencias y complicaciones. Algunos factores que van a agravar, generalmente el hecho del sexo masculino, que es el más frecuente, ¿no? Por la manera de reaccionar muchas veces, aunque también se ha visto esto en el sexo femenino, pero es más frecuente en varones. La ingesta voluntaria, la afectación de la garganta, ¿no? Esto es muy característico, como les digo, porque el primer lugar donde va a tocar la sustancia es la lengua, la boca, la orofaringe. La afectación del tercio superior del esófago y el tiempo transcurrido entre la ingesta y la consulta. Esto también es muy importante definir, debido a que no es lo mismo que hoy día, hace una hora haya ingerido el paciente y venga inmediatamente, a que, por ejemplo, este paciente haya ingerido
hoy también la sustancia y esté en provincia y llegue pasado mañana, digamos, a la consulta, ¿no? Entonces, esto es una urgencia prácticamente en gastroenterología, este tema, ¿ya? Mientras más antes va a ser mejor también el pronóstico del paciente. Mientras más tiempo haya tardado, muchas veces el paciente, incluso después de haber ingerido esto, digamos, está en estado de ebriedad, se duerme y al día siguiente empieza a comer normal, entonces eso puede empeorar la esofagitis, puede empeorar el daño del esófago o del estómago, ¿no? La ingesta de lavavajillas, como habíamos dicho, y detergentes también es un factor adverso, ¿no? Ante la ingesta de los cáusticos. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales van a consultar al paciente? Generalmente produce una odinofagia. Generalmente puede llegar a producir cialorrea por la quemadura, ¿no? Que llega a producir en el esófago, en la orofaringe. Cuando es muy alta la cantidad, puede llegar a producir hematemesis, vómitos, un dolor torácico retroesternal. Cuando ya prácticamente llega a perforar el esófago o el estómago, puede producir daño de choque hipovolémico, ¿no? Entonces, muy peligroso, como les digo, y hay que ver el tiempo también, ¿no? En esta enfermedad existen tres fases, una fase subaguda y otra crónica. La fase aguda va desde el momento que toma el paciente hasta los 7 días, la subaguda desde los 7 días hasta los 21 días y la fase crónica desde los 21 o 25 días en adelante, ¿ya? Entonces, el gol estándar para el diagnóstico de las lesiones del esófago y del estómago es la endoscopia digestiva alta, la cual debe ser practicada entre las primeras 24 horas de la ingesta. Pero como les había dicho, puede existir el caso de que una persona llegue de provincia o que llegue después de unos 3, 4 días, ¿no? Anteriormente se hablaba de que era muy peligroso realizar después de las 72 horas. Pero actualmente, sí, después de mucha práctica, después de mucho tiempo de experiencia que se ha visto y en algunos artículos también, entonces se ha visto que no hay ningún problema con el tiempo, ¿no? Obviamente, se toda la anamnesis, toda la clínica y se tiene que revisar con mucho cuidado el esófago para no producir daños adicionales en este caso. En la endoscopía nosotros vamos a poder ver la topografía de la lesión, la extensión de la lesión, la gravedad. Vamos a poder determinar el pronóstico y vamos a poder también decir qué tratamiento se va a poder hacer. Por eso es importante realizar la endoscopía digestiva alta en un paciente con esofagitis cáustica. ¿Qué más podemos solicitar? Tenemos que hacer obviamente un examen de laboratorio, una radiografía PA de tórax y una placa de abdomen simple. Son de gran utilidad para descartar que no haya, sobre todo, neumotórax, neumomediastino, que no haya neumoperitoneo, perforación de la víscera hueca, ¿no? Del esófago, del estómago. La tomografía simple de abdomen es muy raro solicitar, pero puede ser un método de diagnóstico importante cuando no se puede definir con la placa simple de abdomen. Y para ya ir viendo la parte más importante de esto, en la endoscopía existe la clasificación de Sargar, que nos ayuda a definir el pronóstico y cómo va a evolucionar este paciente, ¿ya? Entonces, como podemos ver en un grado cero, la mucosa del esófago es normal. Son generalmente esos pacientes que han ingerido el cáustico, pero cuando ha llegado a la orofaringe lo han vomitado, entonces no ha pasado el cáustico. El grado uno es cuando han ingerido y existe un enantema, se llama, de la mucosa esofágica, del epitelio esofágico y una hiperemia, ¿no? Es como una inflamación nada más. El grado 2A puede existir erosiones, úlceras,
Friabilidad se refiere a que el epitelio, cuando pasa el endoscopio, puede haber un poco de sangrado, puede haber exudados, ampollas, ¿no? Hasta aquí, hasta el grado 2A, tienen un buen pronóstico. A partir del grado 2B, cuando existen ulceraciones circunferenciales en el epitelio esofágico, existe el riesgo de un 75% de estenosis a nivel de los lugares donde se encuentran las úlceras. El grado 3A y 3B pueden existir múltiples ulceraciones, necrosis o necrosis extensa y asegurando un 100% de estenosis. Como podemos ver acá, los diferentes grados, el grado 1, el grado 2, el 2A, 2B y el grado 3, ¿no? Y incluso se puede describir un grado 4 o a veces el grado 3B lo toman como si se observara el esófago perforado, ¿no? Eso no se ve aquí. Entonces, ustedes pueden ver aquí en el grado B las ulceraciones, ¿no? Las necrosis extensa, como se puede ver en el grado D, y todo eso posteriormente se va a volver en un lugar de estenosis, ¿no? Cuando llegue a cicatrizar, un sitio de estenosis. En la fase aguda, lo que debemos hacer es dejar al paciente en nada por vía oral hasta que se haga la endoscopía. Tenemos que utilizar analgésicos, colocarle soluciones para 24 horas, etcétera, dependiendo del sitio. Generalmente se utiliza la ceftriaxona o el metronidazol para evitar que haya infección en el tracto digestivo. El uso de corticoides hoy en día es muy eh, discutido. Generalmente se utilizan por vía endovenosa para evitar la inflamación y evitar la proliferación, ¿no? de los fibroblastos, para evitar estenosis. Sin embargo, no se ha observado, algunas escuelas lo utilizan, otras escuelas no lo utilizan. Si es que hay daño, se puede colocar, si es que hay daño gástrico, se puede utilizar inhibidor de bomba de protones, el que ustedes prefieran, ¿no? Eh, Pantoprazol o meprazol por vía endovenosa. Cuando existe la perforación del esófago o del estómago, se puede realizar una cirugía de emergencia. Y en caso, digamos, de que ya el paciente esté pasando esta fase aguda o el compromiso sea muy importante, por ejemplo, de todo el esófago, y vemos que va a ser una estenosis total y no pueda comer, entonces se puede hacer una gastrostomía endoscópica percutánea. ¿Eso qué significa? Dejar un tubo en el estómago instalado el, instalado en el abdomen para que pueda alimentarse por ahí. Eso se puede hacer por endoscopía. En la fase subaguda, o sea, después de los 7 días, dependiendo de la evolución del paciente, y lo que sucede también es que generalmente ya se le puede dar dieta después de la endoscopía. Se puede iniciar una dieta líquida clara, eso significa mates, gelatinas, etcétera, ¿no? Después se puede pasar a una dieta líquida completa, que es sopas, mates, gelatinas, panitelas, todo eso. Y así, ¿no? Día por día, y después se puede progresar ya a una dieta blanda. Generalmente, después de los 7 días, el paciente empieza a sentir la disfagia, o sea, empieza a sentir dificultad para el paso de líquidos sólidos y se puede ya en esta fase subaguda empezar a pensar, a ver que se puede hacer un tratamiento con dilataciones, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, lesiones, ya vamos a ver después cómo se clasifican de acuerdo al tipo y de acuerdo a la variedad, ¿no? Que puede estar comprometiendo todos los 3 tesis del esófago, por ejemplo, entonces se tendría que hacer una dilatación precoz. Y en la fase crónica, ya después de los 25, 30 días, lo que se hace son las dilataciones del esófago y del estómago. Se utiliza un protocolo de mitomicina o mitosantrona, se llama, que como saben, estos medicamentos se utilizan generalmente en oncología, ¿no?
Y estos medicamentos son antifibróticos, tienen la función de evitar que en los sitios de cicatrización, en este caso en el esófago, se instilan de manera local, ¿no? O sea, se instilan directamente en el esófago. Luego les voy a mostrar cómo se hace eso, porque estos vienen en polvo, se tienen que diluir en solución. Es como una penicilina más o menos, ¿no? En que viene en un frasco que se tiene que diluir en solución y luego se tiene que aplicar, pero eso no se aplica por vía endovenosa, intramuscular, sino que se aplica de manera local en el esófago para evitar la fibrosis del esófago y evitar la estenosis, ¿no? Otros tratamientos pueden ser las prótesis esofágicas. En la fase crónica también ya se puede pensar cuando las estenosis son son totales o hay un fracaso con el tratamiento de las dilataciones en cirugía, ¿no? Generalmente lo que se hace a grandes rasgos, esto no va al caso, pero no va al tema, digamos, porque es más algo quirúrgico, pero lo que se hace es una resección de una parte del colon y esa parte del colon se lleva al esófago, al lugar que ha estado dañado, ¿no? O se puede, generalmente esto, cuando las estenosis son severas y están en los tres tercios del esófago, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Aquí está lo más importante que quiero que ustedes comprendan. La clasificación de las estenosis cáusticas son de acuerdo a tipos y de acuerdo a variedades. Como pueden observar aquí, en el tipo 1, el tercio superior está comprometido. En el tipo 2, el tercio medio está comprometido y en el tipo 3, el tercio inferior está comprometido. Entonces pueden haber lesiones tipo 1, 2 y 3, o sea que estén comprometidos los tres tercios, o puede ser tipo 1 y tipo 3, digamos, o tipo 1 y tipo 2, entonces dependiendo, ¿no? Esto lo vamos a determinar a través de una esofagografía. La esofagografía es un estudio que se puede pedir en la fase subaguda o en la fase crónica de la enfermedad. Y la variedad, ¿ya? Existe una variedad anular, que es solamente una estenosis en anillo, ¿no? En un segmento nada más, ¿no? O sea, puede ser, digamos, una tipo 3 variedad anular, o sea, el tercio inferior del esófago y de tipo anular solamente un lugar esté estenosado, ¿no? O puede ser tubular también, ¿no? Significa que la estenosis es larga, ¿no? Puede ser, digamos, un tipo 3, o sea, en el tercio inferior del esófago, pero estenosis es larga, ¿no? Eso se puede definir a través de la esofagografía, como les había dicho. O puede ser total, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver que en el tercio el esófago está bien, está permeable, pero en el tercio distal ya no está pasando el contraste. Entonces, eso, como les decía, por ejemplo, este es una estenosis anular, tipo 2 sería porque está en el tercio medio, ¿no? Del esófago. Como pueden ver aquí, habíamos hablado en la primera clase, ¿no? De los estudios radiográficos varitados, en el cual se utiliza el bario como un medio de contraste donde el paciente ingiere líquido y se observa en el tercio superior que está pasando normal esto. Existe aquí una estenosis que en este caso es anular y luego sigue pasando el contraste hacia abajo, ¿no? Y como podemos ver aquí, el calibre del esófago vuelve a retomar a su calibre normal, ¿no? En este caso podemos ver una estenosis cáustica de tipo tubular. Como pueden ver, en el tercio superior está pasando normal el contraste y en el tercio medio inferior se vuelve más filiforme. Entonces, es una tipo 2 y 3 variedad tubular, ¿no? Uno de los métodos de tratamiento que es temporal y que puede ayudarnos es la colocación de una prótesis esofágica. Existen prótesis esofágicas biodegradables, existen prótesis esofágicas metálicas autoexpansibles
En este caso es una prótesis metálica autoexpansible que se ha puesto a un paciente con una estenosis casi total, que general, en la fase crónica, generalmente estas prótesis se ha visto que no, que pueden producir daño posteriormente a la mucosa, porque muchas veces tienen que recambiarse estas prótesis, ¿no? Entonces, el mejor método que se ha visto que nos ayuda en el caso de la estenosis esofágica es las dilataciones con los dilatadores mecánicos de Savary. Savary Killer se llama, ¿ya? Como pueden ver acá, ¿qué es lo que se hace? Primero se hace una endoscopía, ¿no? Se identifica el sitio de la estenosis. En este caso, en la figura del lado A, del lado izquierdo, pueden ver, lo primero que se hace es pasar un alambre guía por el sitio de la estenosis, ¿ya? Un alambre metálico y con ayuda de una guía radiológica, posteriormente se saca el endoscopio y se pasa el dilatador de Savary, ¿no? Como pueden ver aquí en la figura B, una vez que el dilatador pasa a través de la guía obviamente siempre tenemos que ver por radiografía que se encuentre en la cavidad gástrica. Se realiza la dilatación y es una dilatación axial que se va a realizar a nivel de la estenosis y esto además va a producir una exposición de la capa muscular. Y como pueden ver después de las dilataciones, los dilatadores de Savary vienen por varios números. Vienen desde el número 7, 8, 9, hasta el número 15, 18, etcétera, ¿no? De acuerdo esto va a ser usado de acuerdo a si es un niño, como bien visto más adelante, como han visto anteriormente, los niños también pueden llegar a sufrir esto, ¿no? Entonces existe incluso unos dilatadores más delgaditos desde el número 5 hasta el número 18, 20, donde se pueden utilizar. Entonces, como ven, esta es la imagen de un paciente en la fase crónica, en la figura del medio, donde está una estenosis aparentemente anular. Entonces se deja la guía y después se pasa, ¿no? El dilatador. Una vez que se pasan los dilatadores, se tiene que ir desde el número más pequeño, ¿no? Hacia el número más grande, dependiendo, ¿no? De la resistencia cuando se esté aplicando el dilatador. Y eso es, ¿no? Una vez que se expone la capa muscular, en ese momento se puede pasar un rociador y desde afuera con una jeringa se puede aplicar la mitomicina o la mitosantrona a ese nivel para evitar la fibrosis. Entonces, ese tratamiento nos va a ayudar a que las dilataciones no sean tan seguidas. Generalmente cuando se dilata solamente con estas cánulas de Savary, generalmente se tiene que hacer después de que el paciente, digamos, ha entrado a la fase crónica, ¿no? En los 30 días, todo eso, por lo menos una vez cada 2 meses, luego una vez cada 3 meses, luego cada 4 meses, así, ¿no? El protocolo de mitosantrona o mitomicina, generalmente las dilataciones ya se vuelven más prolongadas, ¿no? Cada 4 meses generalmente, ¿ya? Entonces existen dos maneras de dilatar, uno con el protocolo de mitomicina y mitosantrona y otro solamente con los dilatadores de Savary, ¿ya? Esto lo hacemos en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, ¿no? Las dilataciones con Savary. Bueno, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, Respecto a los rodenticidas, ¿existe algún tratamiento? O... sí, generalmente en emergencias muchas veces solemos confundir, ¿no? Los raticidas, todas estas sustancias. Incluso alguna vez yo he visto el paraquat, ¿no? Ustedes pueden revisar las fichas técnicas. Son organofosforados, pues, ¿no? Entonces, no tienen nada que ver con los cáusticos, por si acaso. Es bueno que ustedes conozcan qué sustancias son cáusticas y qué sustancias no. Por eso es importante
esta lista que les he dejado aquí arriba, ¿no? Que ustedes puedan definir qué sustancias son y qué sustancias no. En el caso, por ejemplo, de una ingesta de un raticida, a ver, ¿quién podría decirme cuál sería la conducta? ¿Qué habría que hacer? Sí, doctor, yo creo que habría que hacerse un lavado gástrico. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Walter Humberto. Esa es la conducta, pues porque no tiene nada que ver con la sustancia cáustica, ¿no? Ustedes, como saben, los, eh, los organofosforados producen otro tipo de, ¿qué se llama? De reacciones en el cuerpo, ¿no? De tipo parasimpática. Entonces, dilatación de las pupilas, taquicardia, esas cosas, ¿no? Que son diferentes. Entonces, en ese caso, no tienen nada que ver porque no producen daño al esófago, sino que van a absorberse a través del intestino y van a activar todo lo que es el sistema parasimpático, ¿no? ¿Alguna otra duda o Doctor, y pregunta? una pregunta. Usted, digamos, ¿qué aconsejaría o cómo nos diría que tendríamos que actuar en si es el caso de que estamos de médicos de guardia, digamos, y tenemos este caso? Sí, lo que hay que hacer primero es una buena anamnesis, como les he dicho, lo posible identifiquen, o sea, qué sustancia ha consumido, ¿no? Para ver primero si es álcali o es ácido. Número dos, eh, verificar qué concentración más o menos ha sido la que ha consumido, verificar la forma que ha consumido, la concentración, etcétera, ¿no? Y posteriormente a eso, obviamente, examen de laboratorio, lo general, ¿no? Hemograma, creatinina, glucemia, electrolitos, etcétera. Radiografía simple de tórax, radiografía simple de abdomen. Una vez que tengan eso, ya pueden ver, ¿no? Tomar una conducta, ¿ya? Entonces, obviamente, internación, el paciente tiene que internarse, ¿no? Esa es la conducta adecuada. Laboratorios, radiografías, que es lo que tenemos a mano en emergencias, y internación del paciente, dejarlo en NPO hasta que lo vea ya el gastro, le hagan la endoscopía y después ya se le estará iniciando el tratamiento, ¿no? Es bueno iniciarle, como les había dicho, antibióticos, soluciones por vía endovenosa y obviamente después hacer la endoscopía lo más antes posible en la fase aguda. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo, Doc, entonces si no hay nada. Sí, dime. ¿podría subir otra vez el libro? He intentado abrirlo y no me deja, por favor. Ah, sí, eso, por favor, lo he cargado en el Classroom, el libro de Schlesinger, lo voy a volver a subir ya. Es muy pesado, pues es la edición número 10, o sea, la edición que ha salido el año 2015. Más bien lo he logrado descargar, pero es bien pesado. Entonces, si es que no se puede, tal vez, no sé si, tal vez voy a tratar de mandarlo al correo electrónico de alguien o tal vez nos podríamos ver con alguien para que les pase en Flash Memory, no sé, porque quería pasar por WhatsApp igual, pero no, es imposible. Entonces, voy a tratar de subirlo una vez más, ¿ya? Entonces, esto comuniquen a todos sus compañeros para que puedan hacer la cuestión de la bibliografía y toda esa cuestión. Me han estado pidiendo mucho. El libro, ¿no? Está en PDF, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra cuestión más que quieren charlar? ¿O dudas, preguntas?
Una pregunta más, la bibliografía, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser en Vancouver o cómo? Para los mapas conceptuales. Con las, con las normas de APA nomás, pues. Si ustedes quieren, pueden hacer o sea, pueden, digamos, utilizar de base, ¿no? Lo que yo les he dado, y si quieren, pueden complementar algo más, dependiendo de lo que ustedes quieran ver esa parte, ¿no? De complementar. Eh, pero es más, digamos, depende ya de ustedes eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, por Gracias. Este favor, tema, van doctor, a igual está ver en el libro. Sí, el tema de Sofagitis cáustica está en el libro, está descrito. De todas maneras, hay algunas cosas, por ejemplo, la clasificación de Sargar, todo eso es más endoscópico. Ustedes pueden ampliarlo un poquito más en el internet, ¿no? No hay ¿qué se llama? Un artículo, una cosa así, digamos, bien desarrollada, porque es un tema bien antiguo y está en el Schleisinger, lo van a encontrar. ¿Ya? Doctor, una consulta. El vómito, Sí, digamos, dime. de haber consumido estos álcalis o ácidos, ¿podría mejorar el pronóstico, empeorarlo o es indiferente? El vómito es un mecanismo de defensa, pues, ¿no? O sea, no va a cambiar el pronóstico del paciente. Basta que haya estado en contacto, digamos, con el álcali o con el ácido un segundo, ya ha producido el daño, ¿no? Entonces, sí o sí hay que hacerle la endoscopía a ese paciente antes de iniciarle la dieta, porque no sabemos qué grado de daño tiene. Entonces, sí es importante, como les digo, una vez que llega, dejarlo en NPO, ponerle soluciones, hacer la endoscopía para determinar el daño, ¿no? O sea, luego que se haya tomado otra cosa, ¿no? Algunos se toman agua, leche, o sea, lo que sea, eso ya no va a pasar nada, o sea, no va a cambiar el pronóstico tampoco. Lo que sí es que mientras más antes se haga la endoscopía, se puede definir más antes el grado de severidad y el pronóstico del paciente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no hay nada más, por favor activen sus cámaras. Les voy a llamar lista ya. Adriana Barriga. Presente, doc.